Buena gente, ¿cómo va? En este video vamos a ver cómo pueden recrear o cómo se hicieron o cómo se concibieron piezas de contenido que yo veo en Twitter un montón de una manera muy sencilla y les voy a mostrar cómo se pueden hacer desde Python y cómo probablemente estuvieron pensadas. Desde cómo obtener los datos o de dónde se pueden obtener los datos, la manipulación y después la visualización de todos. A mí siempre me genera muchísima intriga y fue una de las grandes cosas que llevó a que yo haga contenido y también a que termine siendo de Twitter, es de ver contenido en redes sobre fútbol y sobre análisis de datos y fútbol. Gente que hacía videos mostrando distintas áreas del análisis de datos, sobre la ciencia de datos, que lo aplicaba al fútbol, lo aplicaba a jugadores. Obviamente que mucho del contenido en redes no está hecho en sí pensando en un equipo de fútbol o cómo puede impactar a un club o cómo puede beneficiar a un jugador en el ámbito del fútbol, sino también como una manera de contenido, de diversión, de entretenimiento, o sea, que se puedan opinar sobre ciertas cosas, que se puedan investigar y descubrir ciertos patrones de juego o cómo poder dar información sobre lo que está pasando. Eso es clave tenerlo en cuenta, o sea, no todo el contenido que se ve en las redes es algo que es totalmente útil en el mundo del fútbol, porque las preguntas y las iniciativas probablemente no nacen desde el mismo lugar. Un club de fútbol va a querer impactar lo que le pasa en el club de fútbol en sí, poder ganar más plata, y una cuenta en Twitter va a buscar generar interacciones, generar que le comenten, generar seguidores. Eso siempre está muy bueno disociarlo, lo que puede ser propio del fútbol y lo que puede ser propio de las redes. Pero en este caso voy a ver piezas que se han hecho, como por ejemplo los hilos de los reemplazantes, que tanto Analytics como FutbolScan, sobre todo Analytics, pusieron como un estandarte del análisis de datos en el fútbol en Twitter. Muy buen contenido, a mí siempre me gustó. Es más, me acuerdo el primer hilo que vi de Analytics en 2020, que era el reemplazante de Ezequiel Palacios, y ese video fue el que me llevó a mí y me motivó a mí a hacer mi cuenta de Twitter y empezar en el camino del análisis de datos, porque lo vi, me pareció súper interesante y quise saber cómo hacerlo, y así fue como nació todo. Entonces, para entender cómo se hacen los hilos de los reemplazantes, vamos a ir con un par de ejemplos, vamos a mostrar cómo se pueden hacer, o sea, dónde se puede conseguir información, un par de ejemplos y un par de cosas de cómo verlo desde Python, y también, o sea, vamos a hacer esto con un par de piezas de Twitter. Entonces, ¿cómo Analytics pensó el hilo del reemplazante de banco? ¿Cómo se piensan esos hilos? Lo primero que hay que hacer, o sea, está bien explicado en el hilo, lo vamos a ir viendo. Se van a buscar, o sea, los jugadores creativos, no hacen ningún filtro de posición. Después, en sí, el formato del hilo es plantear un par de filtros, plantear un par de gráficos en los que se ven distintos jugadores y desde ahí plantear un ranking. Que ¿cómo se plantea el ranking? A mí siempre me pareció como se puede ponderar las métricas como dice acá y generar un índice, pero no lo muestran. Entonces lo más probable es de que sí haya ciertos datos y que la gente que mejor ubicada está en las estadísticas que se vieron y que se piensan como importantes sean las del top 10, y probablemente alguno que genere como buen contenido o como poder decir tipo yo lo vi, como David Martínez, un pibe de 17 años, un venezolano que jugó muy bien, pero que capaz todavía no está tan en mainstream, entonces queda como que descubrir jugadores. Entonces el ranking, o sea, depende de cómo lo hayan planteado, se podría ver, pero vamos a ver y pensar cómo lo primero que hay que hacer es tener una base de datos de estos jugadores, ¿no? Porque acá se plantea un filtro sobre una base de datos de jugadores con las estadísticas. Entonces de ahí es de que, o sea, después también se plantea la nacionalidad, la edad máxima y el periodo. En este caso, bueno, es del año pasado o de principios de este año, el hilo, en el momento que estoy grabando el video. Se puede ver la nacionalidad, los filtros y cómo pueden hacer eso. Yo sé que en Football Reference, la página que ya hemos visto varias veces, hay un montón de estadísticas de jugadores que se pueden ver y se pueden scrapear. Se pueden scrapear con la librería de Analysis Stats. Y lo que yo armé, lo que hice y que probablemente deje como los CSVs, al menos al momento que se está grabando, lo voy a dejar el código. El código de este video es un quilombo, pero lo van a tener y voy a ir explicando qué significa cada una de las cosas. Entonces, si vemos todo esto en Python, lo primero que vamos a hacer es importar la librería de Analysis Stats, que es mi librería que nos va a servir un montón para sacar toda la información de los jugadores desde Football Reference. Acá vamos a ver cuáles son las ligas que están disponibles para scrapear. Y acá obviamente hay una gran salvedad, que las cuentas de Twitter es muy probable que tengan acceso a Wisecout, que te va a simplificar el tema de tener que scrapear y solamente vas a poder descargar CSVs de las ligas que quieras vos
y que probablemente tengan más datos y más completos y una cobertura mayor todavía de las ligas. En este caso yo no tengo una cuenta de Wisecout como para poder verlo, entonces les voy a mostrar cómo lo pueden hacer directamente scrapeando la web. Entonces, viendo las ligas, yo hago una lista de ligas sobre las cuales yo quiero poder sacar la información de los jugadores. Y de ahí, bueno, veo cuáles son las temporadas, porque a mí lo que me va a interesar en este caso es la última temporada de estas ligas. Entonces, acá agarro y importo el módulo Football Reference, y con este loop que vamos a ver qué hace, itera sobre la lista de ligas. O sea, el primero va a agarrar a la primera división de Argentina y va a entrar, va a sacar la temporada y va a buscar la última temporada. Acá, cuando se usa la función de sorted, se pone de menor a mayor, y de ahí va a sacar el valor de la lista el 2024, y bueno, acá se puede ver como un print sobre la liga y la temporada. Y de ahí voy a obtener un data frame en el que usando la función de la librería, que obtenga todas las estadísticas de los jugadores para esa liga y para esa temporada. Y además lo voy a guardar en un CSV, que es lo que yo después voy a usar para armar mi base de datos. Y acá siempre tengo que elegir el primer elemento de esta variable o de esta función, porque también trae la de los arqueros. Esta funciona así para varias ligas. Es un proceso de scrapeo medio largo. Acá a mí me duró creo que desde el Brasileirao hasta acá, porque las primeras dos me habían salido bien en una corrida, me duró casi 16 minutos, así que ténganlo en cuenta. Y después de ahí, acá yo voy a tener el loop, me va a hacer esto, y para cada una de las ligas en esa lista yo guardé todos los CSVs. Y ahora lo que hice fue, porque los CSVs habían salido con un toquecito algo mal, entonces agarré todos los CSV que se exportaron de la función y los guardé todos en una carpeta nueva de datasets ya parseados. O sea, le dropé duplicados que se habían generado, reseté el index y así quedaron. Entonces, yo voy a tener para cada una de estas ligas un dataset, un CSV, en el cual yo puedo acceder y ver las columnas, ¿no? Entonces, de ahí yo lo que hice fue, como yo ya sé cuál es el espectro de columnas que yo quiero ver en base a mi jugador o a mi perfil, de acá termino sacando todo lo que son las columnas que tienen todos los CSVs de Football Reference. Hay algunos que, como Football Reference no tiene la cobertura de esa liga, no van a estar las estadísticas, y eso ahora lo vamos a ver. Porque yo agarro una lista con las columnas que quiero exportar y las columnas que yo puse con menos data, porque son de aquellas ligas en las que, por ejemplo, el dato de los goles esperados no está. Creo que para la liga chilena, uruguaya, venezolana no están, al menos en la liga de Sudamérica. Y en Football Reference, si se hace de Wisecout, sí está, pero bueno, en mi caso yo no lo tenía. Entonces ahí lo que hice ahora sí es armar un data frame con todas las ligas, en las cuales voy iterando de vuelta por cada una de las ligas, me importo el CSV y me fijo tipo, che, si tienen todas las columnas, que son las que tienen los goles esperados y demás, tráeme eso en ese data frame, y si no, usámela de las que tengan menos data. Pero todo eso, al final de cuentas, ponémelo en el mismo data frame. Y después con eso es que yo obtengo este data frame de esta manera, que tiene como varias de las columnas que yo elegí. Y que además acá podemos ver cómo tiene los datos de cada una de las ligas. Tiene 935 jugadores de Argentina, 460 de México, etcétera, ¿no? Entonces en total tengo un dataset de 8000 jugadores. Y esto está buenísimo porque yo ya tengo todo junto con las columnas que yo quiero y todo en el mismo data frame. Y acá sí es donde yo voy a poder empezar a filtrar en base a las columnas y en base a ciertos valores que yo pueda ver, ¿no? Entonces, lo primero que hice después, como la data que yo exporto de Football Reference no está ponderizada por cada 90 minutos, me agarré todas las columnas que debería sacarle el por 90 para después utilizarlo. Y lo mismo, para cada una de las columnas, agarré e hice una transformación y me generé nuevas columnas con el dato ya por 90 minutos. Y entonces todo eso está en DF total. Acá se ven las columnas, ¿no? Que cada una de las que tienen los mismos nombres, como por ejemplo acá, pero se le agrega el guión bajo 90 para poder encontrar tranquilamente cuáles son aquellas que están ponderadas por 90 minutos, ¿no? Y de ahí, ahora sí, voy a empezar con los filtros. Y acá se podría seguir la misma distribución, o sea, traté de usar como las mismas columnas que había usado Sud Analytics. Y acá en este caso, bueno, sirve un montón que conozcan cuáles son los nombres de las columnas. Eso, si nosotros entramos a Football Reference, vamos a ver que si yo me paro por cada una de las columnas,
voy a ver de que tengo lo que significa cada una. Por ejemplo, acá estoy en posesión de balón, que va a ser possession en las columnas, o sea, cada una de estas, por ejemplo, pases es passing, etcétera. Entonces, cada una de las columnas que se pueden exportar con la librería de los stats tienen adelante lo que es acá la URL se ve la información de desde qué página es cada una de las columnas. Entonces acá tenemos asistencias esperadas que te explica qué es cada una, y después con eso ya podemos ver, por ejemplo, acá tengo la de possession y tengo el porcentaje de tomas exitosas, y así pueden entender qué significa cada una de las columnas de Football Reference. KP significan Key Passes, así que agarro la cantidad de pases claves que hizo cada uno de los jugadores, que sea mayor a 0.8, que sea mayor a los amagues completados, mayor a tanto, los pases progresivos mayor a 1, que haya nacido después de 1993, y además que los 90s, o sea, haya jugado más de, esto sería 270 minutos o 3 partidos enteros, ¿no? En cantidad de minutos. Y ahí yo, si hago eso, voy a ver que tengo un data frame que ahora pasó a tener 520 registros en vez de 8000. Y de ahí yo voy a poder armar estos gráficos de dispersión, como son iguales a los que arma su Analytics, los que se puede ver en los gráficos que están en el tweet, que son de esta manera. Es de que yo estoy seguro que para hacer esto, la cuenta de su Analytics usa el software de Tableau, que es un software de visualización muy bueno. La verdad, en este canal no nos metimos mucho. Lo malo es que es pago, pero acá les tiro un dato por si les interesa. Si tienen algún mail de alguna facultad y pueden validar de que son alumnos regulares de la facultad, yo pude acceder a una licencia de 1 año gratis de Tableau, y la verdad es que está buenísimo para probar y para poder ir haciendo cosas. Así que estoy seguro que este tipo de gráficos están hechos primero desde Tableau, y creo que la de ponerle la foto acá, si no está hecho con Tableau, está hecho con Illustrator. Entonces creo que cada una de las piezas que sube su Analytics es una visualización primero desde Tableau, y después lo que es el fondo y detalles más estéticos como la foto y todo eso puede que estén hechos desde Illustrator, desde Adobe Illustrator. Así que eso entiendo yo cómo se hacen. Si lo quieren hacer desde Python, lo pueden hacer de manera, o sea, esto es una manera muy simplificada de hacer eso, es usando Matplotlib, así de la manera más sencilla. Tenés toda la muestra, acá puse los amagues completados por 90 y el porcentaje de amagues completados. Entonces podemos ver cómo armo un scatter con un FX y mi AGI, y después lo que hice fue generar un Z-score de cierta manera para obtener los jugadores que mejor posicionados están en cada una de ellas, de cada una de las estadísticas en conjunto, ¿no? Y hago eso, y después me genero un data frame en el data frame, una columna que sea anotado, que va a ser verdadero o falso, para aquellos jugadores en los que estén por delante del percentil 90 en el Z-score, ¿no? O sea, lo que sería el 10% de los mejores jugadores en esas estadísticas. Y después con eso se puede generar una funcioncita bastante sencilla para solamente plotear los nombres de aquellos jugadores. De acá se le pueden agregar 1.000.000 de detalles estéticos, que eso ya depende de cada uno, pero la manera sencilla de hacerlo es esta. Y obviamente si quieren ponerle más filtros, lo pueden hacer desde acá. Desde esta columna se le pueden ir agregando filtros en base a columnas numéricas, en base a posiciones, pero de esta manera es como se arman en general todos los hilos de los reemplazantes. Vos agarrás, tenés una base de datos, tenés un jugador al que quieres reemplazar, entendés las características que ese jugador trae al equipo o al fútbol, a lo que sea, y en base a eso agarras tu dataset y lo filtras. Empezás a filtrarlo, lo empezás a laburar, y de ahí empezás a hacer las visualizaciones. Y de ahí, obviamente, si querés, podés hacer métricas, o sea, podés ponderar estas métricas que vos estás viendo y generar un KPI, que ya tengo un video haciendo eso, si lo quieren ver en el canal, sería hacer lo mismo, y podés desde ahí generar un ranking y hacer lo que dice sobre Analytics acá, de ponderando métricas según el perfil buscado. Vos podés obtener esos 10 nombres. Y de la misma manera quería mostrar también el hilo de Football Scan, que es otra cuenta de Twitter buenísima, que hace algo similar, en donde establece cuáles son las características principales, en este caso de Gatoni, un jugador ahora de River Plate, ex San Lorenzo, y plantea cuáles son sus mejores cualidades, cuáles son las estadísticas que tiene que tener el reemplazante,
la nacionalidad que hayan jugado, tipo todo esto son filtros en el mismo lugar, en el dataset, y desde ahí puedes generar visualizaciones que estoy casi seguro que estas también están hechas en Tableau, y desde ahí poder visualizar a cada uno de los jugadores. Acá también le agrega gráficos de barras, es lo mismo, pero bueno, ya desde tener los datos las visualizaciones se hacen muy fácil, y de ahí genera el mítico ranking top 10 para poder mostrar a los jugadores, y acá también agregar un par de datos más. Así que este contenido está muy bueno, al menos, o sea, como sirve un montón para masificar, mucha gente tiene opiniones sobre esto, se comenta, y, o sea, si ya tenés un dataset, se puede armar bastante fácil, y si no, las piezas de visualizaciones depende de cuánto empeño le quieras poner a cada una, ¿no? El último puntito sobre esto, o sea, acá vimos cómo se puede hacer, o sea, para buscar un reemplazante, pero también esos mismos datos y esa misma manera de tener tu dataset generado de jugadores, desde Photoreference, desde cualquiera de las páginas que se puedan scrapear, te pueden servir para armar otro tipo de gráficos. Acá FullScan también generó los mejores medidores sub-21, que lo que le agrega es un filtro por edad, que según vimos en Photoreference también teníamos ese filtro. Entonces se puede generar muchísimo contenido de la misma manera. Tener una base de datos, planteando filtros sobre la base de datos y haciendo gráficos sobre dos columnas, y obviamente generando las visualizaciones de cada uno de los jugadores, diciendo perfectamente cuáles son los filtros, etcétera, ¿no? Y de esta manera es que se va armando todo este contenido. Muy piola, muy bueno, sirve un montón. El segundo tweet que vamos a ver es uno de Opta, de Analyst, que es esto. Ya vimos algo similar en el canal, pero lo voy a volver a mostrar porque está muy buena la idea de Opta, y además voy a mostrar el contraste de la Premier de ahora y la Premier de hace 10 años, ¿no? Entonces esto se ve perfectamente como es la idea del gráfico, a donde cada equipo de la Premier tira sus saques de arco. Esto se puede aplicar para cualquier liga en caso de tener los datos. Normalmente lo más difícil en este tipo de gráficos es tener los datos, que es el dato de los eventings. Entonces acá se ve que está marcada el área y una suerte de semicírculo que en sí marca el tercio de la cancha en total, o sea, lo que serían los 33 metros. No es la mitad no es la mitad de la mitad, sino que va más que nada cerca del tercio, o bueno, acá es un límite que le puedes poner vos, pero vamos a ver cómo se puede hacer desde Python. Nada, las ideas de Opta Analysis recomiendo que lo sigan a la cuenta de Twitter, son buenísimas. La realidad es que tiran buena data y unos buenos análisis. O sea, es un dato como un poco más refinado. Obviamente el público, el lector en inglés, tipo tanto estadounidense como inglés, como europeo en general, está mucho más culto con el tema de los datos, y entonces el contenido se puede mostrar de otra manera. El público latinoamericano, en mi opinión, tiende a consumir más amarillismo en el tema de los datos. Entonces es como que si vos le mostrás datos así como menos trabajados o como menos para pensar, sino como más en la cara y más digeribles, ese es el contenido que termina pegando. Entonces acá está buenísimo este gráfico. Vamos a ver cómo se puede hacer desde Python. Bien, acá tengo otra notebook. Para este video hice 3 notebooks distintas. Entonces es muy similar a un video que yo ya hice hablando de las zonas de acción de una cancha, pero está buenísimo como entender bien cómo se le puede dar una vuelta de rosca para no solo mostrar zonas de acción así secas, sino también cómo combinar y generar zonas de acción. Entonces, lo primero es, o sea, poder importar todas las librerías necesarias y generar una cancha. Y de ahí lo que tenés que hacer es generar lo que se llaman las zonas dentro de una cancha para poder después asignar y alocar todos los eventos a cada una de las zonas. Acá se pueden ver de que en vez de tener 3 zonas, como parecía que había el área, el resto del tercio, que no es el área, y el resto de la cancha, tengo más. ¿Por qué? Porque si vemos acá, yo voy a tener algo similar a esto, en la que esta zona del área ya la tengo descripta acá, pero yo no logro poder hacer que todas las zonas de acá, poder alocarlas solamente a uno, al menos con cómo estoy haciendo el gráfico. Entonces, en vez de pensar que todo esto es una zona, lo pienso como un par de zonas distintas. Lo podría pensar como 3 zonas, este rectángulo, este cuadradito y este cuadradito, pero yo lo armé como cuadradito, rectángulo, cuadradito. O sea, en total son 5 zonas que después vamos a ver cómo las voy a juntar. Pero en sí, la idea del gráfico es esta. Acá genera una línea recta porque hacerlo como un semicírculo es
jodidísimo, entonces no me metí en esa. Se puede hacer, obviamente, pero la versión resumida del gráfico va a ser esta. Entonces cada uno de los eventos de donde terminen los pases se va a poder poner en una de estas zonas que están vistas acá. Acá se ve como está la zona del resto, ¿no? Entonces de ahí yo tenía un dataset con el cual usé esta información en videos anteriores, que es desde StatsBomb de la Premier 15-16, la que gana el Leicester. Se pueden tener todos los eventos que hay ahí, y de ahí, o sea, si vos tenés un dataset con todos los eventos de una liga, siempre va a haber algún tipo de columna. En este caso en la de StatsBomb, que es la data gratuita que disponibilizan, se puede ver como en la columna de Pass Type hay un tipo de dato que se llama Goal Kick. Entonces esos son todos los saques de arco, y de esa manera muy sencilla yo pude obtener todos los saques de arco, ¿no? Entonces, y acá lo que terminé haciendo es solamente llamando a la columna de equipo y a la columna de Pass and Location, que es lo que me va a terminar sirviendo a mí, ¿no? Entonces los equipos y donde terminan los saques de arco. Y de ahí, entonces yo lo que hice fue aplicar un par de funciones acá, porque vemos que Pass and Location es una lista. Acá apliqué dos funciones para poder separarlos en X según y tener la coordenada X de donde terminan los datos e Y, ¿no? Entonces yo con los datos importados y ya con los eventos de los saques de arco, las coordenadas X e Y en donde terminan cada uno de los saques de arco, y con esta función voy a poder alocar en base a un X y un Y las distintas zonas en las cuales terminan esos saques de arco. Entonces acá lo primero que hago es, como la data es de StatsBomb y yo todo lo que tenía era en base a una cancha de Opta, que ahí siempre es un tema con las dimensiones. StatsBomb plantea una cancha que tiene coordenadas de 120 por 80, 120 en X y 80 en Y, y Opta plantea una cancha de 100%. Entonces ahí generé un parseo en las coordenadas para poder pasar del 120 por 80 de StatsBomb a un 100%. Y después de ahí yo planteo una función para utilizar la función de asignar las zonas, y en base a los X y Y, y acá veo como cada uno de los valores que están en el dataset de los saques de arco van a tener una zona asociada, ¿no? Y acá tengo cada una de las zonas, la 1, la 3, y todas esas que habíamos visto que ahora tenemos que juntar. Y lo que hice yo fue generar que las columnas ahora sean por tercio, y que todas las que se llamen en zona sean ahora agrupadas por tercio, como vamos a poder ver acá, ¿no? En vez de tener todas las zonas, tengo una que se llama tercio. Y después de ahí lo que hice fue una mediana tramoya, en la cual acá termino de calcular todos los porcentajes de goles, de saques de arco en cada una de las zonas, que es lo que me va a servir para los colores y el plot en sí. Y generé dos data frames que son copias, y a uno le agregué la zona 3 y a otro la zona 1, porque después si no me iban a quedar los cuadraditos sin el color. Entonces lo hice de esa manera para poder completarlo. A veces hacen cosas así medio tramoyas o medio tramposas para que las cosas funcionen. Nunca todo es glamour, la verdad. Entonces acá está todo el código en el cual esto es lo que me va a hacer las líneas. Acá vemos de que tengo una en negro, que es la que me divide en tercio, en el 33,5, y después tengo todas estas líneas que van a ser las líneas del área, que van a estar en rojo. Todo este código lo que hace es generar los colores de cada una de las zonas, y además también generar el texto que tiene cada una de las zonas, ¿no? Entonces acá, haciendo eso, se genera este gráfico en el que tengo con qué zona fueron terminados los saques de arco para la Premier 15-16. Y acá vemos un contraste bastante grande en el que aparentemente la Premier 15-16 se tiraba la pelota a lo más lejos posible, la verdad. Esto es cómo se puede hacer ese gráfico y cómo se puede emular. Ustedes tienen que tener los datos de los saques de arco y de las posiciones en donde termina cada uno de los saques de arco, y con eso pueden alocar cada uno de los saques de arco a una zona en particular de la cancha. Y en este caso vemos de que tengo el área, el resto del tercio, que no es el área, pero de campo nuestro, y después el resto de la cancha, ¿no? Entonces así es como se termina alocando. Y acá tengo la cantidad de saques de arco, etcétera. Es un dato muy piola, es un gráfico muy bueno. Si es que se tiene el dato, y de esta manera es que se hace. No tiene tanta complicación. Lo que más puede terminar complicándote es separar la cancha en zonas y después haciendo que cada uno de los eventos se aloque o se distribuya en cada una de las zonas que vos querés. Este gráfico tiene la particularidad de que hacer una zona del área y hacer esta zona, que es el resto del tercio de la cancha sin considerar el área,
Era medio complicado, pero bueno, se puede, aplicando ciertas tramoyas, resolver bastante fácil, ¿no? Bien, volviendo para el ejemplo 3, me quise enfocar en aquellos tweets que vos los ves y decís, es un dato muy simple, ¿cómo lo puedo conseguir así rápido? Al menos cómo puedo hacer las cosas para conseguirlo rápido o tener algún tipo de dato de este estilo, ¿no? Por ejemplo, este tweet de HG Philosophy es una buena cuenta, la pueden seguir, tuitea mucho y tiene un par de libros sobre los goles esperados, está bueno. Hace una semana, al momento de grabar este video, tuiteó que Man City perdió en goles esperados en partidos consecutivos por la primera vez desde la temporada 2022-2023, ¿no? Entonces ahí dije tipo, che, ¿cómo se dio tan fácil esos datos? Y me puse a investigar y la respuesta estaba en Football Reference de vuelta, que si vos entras a un equipo en particular, o sea, sobre todo de los equipos de Europa, hay un montón de esta información en todas las ligas, en la cual yo, por ejemplo, puedo entrar a un equipo de Manchester City, veo las estadísticas por competencia, en este caso de todas las competencias, y lo que yo puedo tener acá es las estadísticas estándar, las estadísticas de los marcadores y tiros. Hay un montón de información sobre cada uno de los partidos de estos equipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo entro a tiros, voy a obtener acá la data de los tiros de los partidos de Manchester City, en la que tengo los goles esperados a favor y también, si yo pongo contra Manchester City, voy a tener los goles esperados en contra, ¿no? Que han recibido. Y esto se puede hacer de la misma manera para las temporadas anteriores. Entonces ahí dije, bueno, o sea, puede venir por acá el asunto, ¿no? Yo vengo, tengo la de tiros acá, tengo los goles esperados a favor y los goles esperados en contra, y yo puedo sacar esta información. O sea, esto así, a secas, la URL que veo acá arriba, que si yo veo entre temporada anterior y la nueva, cuando yo aprieto tiros, veo que la URL lo único que cambia es la temporada en sí. Entonces yo puedo obtener y scrapear esta página de Football Reference de manera muy sencilla para obtener los datos y un data frame que es de esta tabla en sí que vemos acá en pantalla, y manipularla y generar un data frame que a mí me sirve para poder darme cuenta cuándo es que efectivamente perdió 2 partidos consecutivos, o al menos tener los datos. Entonces fue algo como que dije tipo, che, esto así rápido puede salir, y efectivamente terminó saliendo rápido. Porque yo, si vengo acá, esto es un código hecho muy así nomás, no está pensado para que sea lindo, sino para que funcione. Lo que hice fue armar 2 data frames. Acá vemos que están repetidos, pero uno tiene la temporada 23-24 y otro la 22-23. Tiene un data frame en el cual, usando la función de read.html, que Football Reference es scrapeable con la función de read.html y de pandas de manera muy sencilla en alguna de las tablas, porque lo que hace la función de read.html es poder agarrar el HTML de una página en sí y de una URL que le pases y ver cuáles en ese HTML que se está viendo son considerados como tablas. Y si hay algún HTML tipo tabla, alguna clase o alguna div que sea tabla, lo va a tratar de pasar a un data frame, y eso es lo que te devuelve la función de read.html. Para esta URL lo que hace es generarte una lista de data frames, los que haya considerado como tablas, y en este caso el para, que habíamos visto, el que era a favor del equipo de Manchester City, es el primero, y el en contra es el segundo. Entonces tengo 2 data frames, para y contra lo llamé yo, y con eso lo que yo puedo hacer, por ejemplo, si lo vemos acá al data frame, tengo toda la misma tabla, que era la que habíamos visto. Veo que acá hay algunos datos en los que no se tienen los goles esperados, entonces eso después lo voy a obviar, pero tengo toda la información de los goles esperados de la tabla a favor, y después en contra tengo lo mismo pero con los datos que recibió el Manchester City en ese partido en particular, ¿no? Entonces yo con eso lo que hice fue, bueno, agarré y cambié las columnas porque era un multiíndice las columnas. Generalmente pasa eso con las tablas de Football Reference, y generé esta función que es, lo primero que hace es dropear todas aquellas nulos que tenga la columna de LG que habíamos visto, y después termino uniendo ese data frame que es el de a favor y en contra en fecha y hora, que son estas 2 columnas de acá, y le agrego los sufixes para entender cuál es
el a favor y cuál es el en contra, ¿no? Entonces acá voy a terminar teniendo, cuando selecciono todas las columnas que yo quiero, tengo la fecha, la hora, la competición, contra quién jugó, el SG a favor y el en contra. Y después lo que hice yo fue, bueno, le resto uno al otro y me genero la columna que acá se ve en orden cronológico cuando tengo que la diferencia del Manchester City haya sido menor a 0, que eso es que perdió el partido de los SG. Entonces en la temporada 22-23 vemos que está el dato de cuando perdió los partidos de los goles esperados en Manchester City, 2 consecutivos se ven acá. Y si viéramos lo mismo para la temporada 23-24, vemos de que ocurre acá, yo no sé si lo consideró el Philosophy, esto también es algo a considerar, que acá hubo 2 partidos consecutivos que el Manchester City perdió. No sé por qué no lo consideraron así, la verdad, pero acá en marzo de 2024 pasó, así que siempre también está bueno entender, hay tweets en esta cuenta en particular, eso es algo como lo puse a propósito para poder discutirlo, que hay muchos que le falta mucho contexto, porque es muy probable que lo que haya querido decir es en partidos de Premier League, pero como no lo dice, este dato en sí, que acá perdió 2 partidos seguidos en goles esperados, o al menos se puede ver según Football Reference que pasó de esta manera, no entendés cuál es el dato en realidad. Si quería dar como, Manchester City hace mucho no pierde, pero está cegando los datos porque no consideró la Champions League, es como que te está mintiendo. Entonces, siempre en Twitter, sobre todo, yo me encuentro con muchísimos tweets que tienen ese pequeño condimento de tratar de, no de engañar, sino de omitir información o generar sesgos para que el dato que se está dando en el tweet sea más impactante, ¿no? Que Manchester City hace 2 temporadas que no perdía partidos consecutivos. Mirá que mal está el City. Y no, en realidad, o sea, porque se está dejando afuera como algún dato que haría que hace solamente 6 meses estaba pasando eso en vez de 2 años. Entonces, eso es como para tener en cuenta siempre a la hora de leer tweets. Nunca se dejen engañar, o al menos como cuestionen al dato que les está dando. En este caso yo tenía para fijarme y obviamente no me daba cuenta si no me venía a ver los datos acá crudos, pero ustedes pueden acceder a esa información generalmente, ¿no? Y de la misma manera con todos aquellos tweets que sean, porque hay tweets como este, que es uno mío, o sea, yo voy a poner un ejemplo de tweets que están obviamente como sesgados un poco para generar más impacto y generar como un mejor tweet, que es este de Marcelino Moreno, en el que puse que, o sea, justo en el partido de cuarto de final contra Independiente Medellín, puse los datos del partido, sino que es el jugador de toda la Sudamericana que más amagues completó y más chances creó. Sí, es verdad eso, pero es porque, o sea, también en cantidad total, yo no estoy diciendo que es por 90 minutos o por partido, sino que estoy diciendo de que es en total. Y ahí, o sea, como hay la mitad o 3/4 de todos los equipos de la Sudamericana, no jugaron la misma cantidad de partidos que jugó Lanús, porque clasificó a cuartos, jugó más partidos que los que quedaron en fase de grupos, los que quedaron en la eliminatoria previa y los que quedaron también en octavos. Acá estoy como dando un dato de Marcelino Moreno que, si bien es buenísimo, porque de todos los jugadores que siguen en competencia, no hay más que haya creado más chances y más amagues, pero estoy dejando al 75% de la muestra afuera por sesgar y decir el total. Ahí lo que mejor mostraría en un torneo tan corto que tiene pocos partidos y que además los equipos van quedando eliminados, es capaz ponderarlo sí por 90 minutos o ponderarlo por partido y entender un poquito más el contexto, o solamente ver en aquellos equipos en los que haya o sigan en competencia, ¿no? Entonces, siempre Twitter va a pasar, porque los que hacemos Twitter queremos también obviamente como que los tweets se lean, se comenten, tengan interacciones, alguna que una pequeña tramoya para que los tweets sean más impresionables, tengan más impacto. Esto pasó siempre en el periodismo, en todos lados, en las redes sociales, en la televisión, siempre pasa lo mismo, pero bueno, no se dejen, o al menos puedan cuestionar todos estos datos para tener como la cabeza más preparada y que no se dejen tampoco engañar, porque hay algunos, o sea, yo lo hago. Esto no es tan así, pero yo veo muchos tweets que van por ese estilo, en el que querés como dar una narrativa que en realidad no es tan así, o como querés dar un dato que en realidad fuera de joda está como muy sesgado y está generando una impresión muy distinta a la realidad.
Y en base a eso, o sea, voy a dejar un tweet que para mí es como el más cazabobos, o al menos es como el detalle que se pone un poco para dar como muchísimo más el tweet y que en realidad está sesgando una barbaridad y está poniendo el tweet de otra manera para dar más impacto. Yo lo he hecho, me encontré con este ejemplo de su Analytics que acá el 14 de septiembre, hace un mes del momento que estoy grabando este video, dice que Alejandro Garnacho lleva 27 goles más asistencias en 53 titularidades en primera con el Manchester, ¿no? Y, o sea, si vos lo ves así, podés pensar, 27 en 53, ¿no? O sea, 27 en 53 partidos. Pero la realidad no es esa. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, acá en Transfer Market se puede chequear la data. Vamos a ver que, o sea, acá ya pasó un mes y Alejandro Garnacho justo un par de días después de tweet, acá en la FA Cup, metió 2 goles y dio 2 asistencias, entonces los números están un toque distintos, pero desde ese partido hasta ahora jugó 5 o 6 partidos más. Entonces, al momento del tweet, acá se ve como estos Manchester United, la primera, como en realidad Alejandro Garnacho no jugó 53 partidos, sino que jugó 90 y tenía 27 contribuciones de gol en 90 partidos jugados. O sea que ahí el dato pierde un montón de güey, pero no hace un gol o una asistencia cada 2 partidos, ahora los hace cada 4 casi. Y ahí el dato pierde ese valor. Y las titularidades está bueno pensarlo desde esa manera, o sea, como que no juega tanto, como que al menos influye desde el banco o influye cuando está, pero así, o sea, los goles y las asistencias también dependen de, o sea, se están contando cuando ingresó desde el banco. Por ejemplo, esta del Fulham, esto que es un gol, va para las 27. Entonces ahí es como que se genera un en realidad, o sea, ese es el típico tweet o el típico dato que solo sirve para un tweet y para nada más. Que banco, porque genera buena impresión y o sea, no estás diciendo mentiras, es una realidad, no estás mintiendo. Tiene 27 goles más asistencias y solo fue 53 veces titular, pero en realidad jugó 40 partidos desde el banco, ¿no? Y eso, o sea, si se puede pensar como solo los partidos que jugó, es 27 en 90 partidos, pero obviamente el que mayor impacto tiene para que se pueda comentar, para que se pueda retuitear, para que se pueda likear, la gente lo cite y diga qué buen jugador y toda la bola, es el de las titularidades. Así que eso es otro ejemplo, ahí como mostrándole distintas cositas que tiene el mundo de Twitter y las mañas que tienen los tweets en sí y el contenido para, o sea, no engañar, sino como mostrar otra realidad o como omitir cierta información para generar más impacto en el tweet. Que no es mentira, no es que mintió en alguno de los datos que está acá en pantalla. Es como para que lo tengan en cuenta. O sea, nuestro tweet, su Analytics es una de las mejores cuentas, si no la mejor cuenta de análisis de datos y fútbol que hubo siempre y que va a haber. A mí me encanta, banco un montón, es la cuenta que a mí me hizo iniciar en todo este mundo. No es que le estoy tirando mierda, como diciendo que el contenido no es bueno, a mí me encanta, pero también como yo veo este contenido y sé que el dato capaz no es tan relevante o no es tan acercado a la realidad, sino como que va por otro lado. Entonces son las mañas del mundo del contenido, no solo en Twitter, sino pasa siempre, en todos lados. Así que eso es como el ejemplo que quería terminar de dar. Y el último tweet que vamos a ver cómo se puede replicar desde Python es este tweet que vi de Devil's DNA, que es una cuenta enfocada en Manchester United, que está buenísima, es increíble esta cuenta, a mí me gusta, combina mucho la opinión con el análisis de datos y las visualizaciones, me re gusta esta cuenta. Es obviamente en inglés, orientada a Manchester United, creo que el creador debe ser una persona de Inglaterra, pero está buena esta visualización de un partido, 3 canchas que muestran distintas facetas en la cancha, ¿no? No toda la misma, sino como una cancha explotada en 3. Esto se puede hacer muy fácil, realmente. O sea, podés generar una cancha que sean recepciones de pases, pases clave y pases progresivos y acciones defensivas. Esto se puede hacer muy fácil. Yo no sé, me suena que las canchas que están en este gráfico están hechas en Tableau también, o en Power BI, más que nada por el tipo de marcadores que hay acá y por el tipo de leyendas que hay, pero yo se la voy a mostrar hacer desde Python, de manera muy sencilla. Lo que vamos a usar es un ejemplo de la final del mundial de la API StatsBomb, que es la data gratuita. Ustedes después pueden ver a ver si encuentran
y tienen la información de los partidos y de los eventos de otra manera, pero si lo quieren usar de práctica, la API StatZone es lo mejor. Entonces acá se puede ver cómo importo todas las librerías, genero las mismas funciones para separar, y del partido me voy a traer a Messi, obviamente, en la cual voy a generar un data frame que sea de Messi, que solo tenga las acciones de Messi, porque acá solo estoy enfocándome en un jugador. Voy a ver las columnas y voy a ver aquellas en las que a mí me sirve para entender las acciones, las recepciones, los pases que da y también ciertas acciones defensivas que yo quiera tener. Entonces, la columna de type, al no ser StatZone, tenemos todas estas disociadas de esta manera para poder ver las recepciones de pelota, los pases, las recuperaciones y también vamos a ver las faltas. Acá se puede ver como el pass outcome es lo que me disocia de un pase completado y no. Lo vamos a expandir para poder usarlo. Y el gráfico en sí va a quedar de esta manera, pero lo importante que ustedes tienen que saber para cómo hacer las tres canchas una al lado de la otra es cómo usar la función de gridspec, que es la misma que yo uso en los videos que hablo sobre los dashboards, pero en este caso voy a pedirle que sean 2 filas y 3 columnas, y en cada una de las 2 filas voy a generar, como se ve acá, voy a usar las 2 filas para generar una cancha. Entonces en cada una de las axis, que acá se ve cómo son la cancha que se genera en base a las recepciones, armo un data frame que sea de recepciones, genero las columnas de X y de Y dibujo la cancha, y ahí le genero un scatter sobre X e Y en esa axis, ¿no? En la axis que defino acá, que abra sobre la primera columna, como se ve acá a la izquierda, ¿no? Eso está hecho con ese bloquecito de código, y las demás canchas están hechas de manera similar. Defino lo que es la segunda columna en el índice 1, agarro todos los pases, disocio los pases en base a X e Y de donde arranca el pase y X e Y de donde termina el pase. También disocio entre dos data frames de pases completados y pases no completados. Y de ahí genero la cancha, genero las funciones de arrows para generar flechas dentro de la cancha, le pongo labels a cada una de las funciones y después llamo a la leyenda para que pueda aparecer abajo en el centro, ¿no? Completados, incompletados, o sea, incompletados creo que no existe la palabra, pero bueno, se entiende. Y acá se ven los pases rojos y también los pases verdes en la cancha, ¿no? Y de la misma manera, como ya se habrán imaginado, la tercera axis se hace de manera muy similar. Genero en el índice 2 o en la tercera columna todas las acciones, y en este caso genero un data frame de recuperaciones para los goal recovery y un data frame de faltas para las foul committed, y así podría ser con cualquiera. Y después, por cada una de las acciones que yo tenga, genero un scatter en el cual le cambio el marcador que puede tener, el color, y además le pongo el label. Y así de la misma manera, para esa axis llamo a la leyenda, ¿no? Y acá abajo se puede ver. Así que este es un tweet que se puede replicar de manera muy sencilla. Es más, o sea, probablemente esto les sirva a tenerlo automatizado y que lo único que vaya cambiando es el dato del partido, por si lo quieren hacer y repetir por distintos partidos y tener un gráfico de base. Es muy probablemente lo que hagan de Devil DNA, y es algo que todos los de Twitter tenemos como medio armado. Tenemos automatizado ciertas cosas para hacer visualizaciones más fáciles. Entonces, esta es la manera, y esos son como varios de los truquillos que tiene el mundo del contenido de Twitter. Capaz a alguno que está viendo no le interesa nada generar contenido, a otro sí, pero quería, como ya con varios años encima de hacer tweets, de ver contenido y de entenderlo sobre todo, quería como explicar el proceso de cómo ir viendo cómo se pueden hacer las cosas. Se va investigando, se va viendo las páginas que hay, se va viendo qué información tengo yo disponible para generar ese contenido, y después cómo se pasa a Python, algunos de manera muy sencilla, algunos de manera muy compleja, pero siempre se puede llegar a la misma visualización. Así que espero que les sirva, está buenísimo, me re gustó hacer este video, la verdad. Además, hablando de pequeñas cosas y sesgos que tiene el contenido en Twitter, y separarlo claramente del mundo del fútbol, porque es clave tener en cuenta la diferencia entre el contenido de Twitter, la diferencia entre el análisis de datos para Twitter y para contenido y para el mundo del fútbol. Son dos cosas muy distintas. Así que hay cosas que a los del fútbol les puede interesar desde Twitter, pero no todos los tweets que ustedes ven son útiles para aplicarlos al mundo del fútbol. Así que ahí después ustedes tienen que investigar, generar criterio y entender si quieren meterse en fútbol y en los clubes y darle valor a distintas instituciones,
entender en sí cuáles son los datos que interesan y cuáles son las visualizaciones y análisis que hay que hacer, en verdad. Lo de Twitter, la gran mayoría está hecho para generar interacciones y generar contenido, y es algo muy distinto a meterse en el mundo del fútbol. Así que espero que les haya gustado este video. Si llegaron hasta acá, mil gracias. Es un video bastante largo, me parece. Espero que les sirva, espero que les guste. Dejen un comentario, por favor, un me gusta, una suscribida. Ayuda un montón al canal, no se dan una idea. Y espero que tengan una muy buena semana o muy buen día en el momento del año, de la vida que estén viendo este video. Así que, chau, chau.